hubo algunos temas que nosotros entendimos con Carlos Menéndez que le teníamos que poner el foco y que le pusimos satisfactoriamente el foco, que está vinculado a la presión tributaria. Nosotros durante Ujú. el año, a principio del año pasado, nos planteamos generar un mecanismo de premio a los vecinos Ujú. cumplidores. Está bueno. El 50% digamos, de los vecinos son cumplidores regulares de la tributación municipal y después en las instancias de moratoria y demás se amplía, ¿no? Pero entendíamos que siempre se premiaba al incumplidor dándole moratorias, Claro. descuentos o quitas de intereses y no se premiaba al vecino que sostiene el funcionamiento del municipio. Entonces nosotros presentamos a principio de año un proyecto de ordenanza el año pasado y en agosto logramos sacarlo, que genera un descuento de hasta el 25% al Ujú. vecino que paga del 1 al 10 regularmente su factura. Claro. Nosotros al inicio habíamos pensado un esquema diferente, que era premiar con un mes sin tributación para el vecino, después de cumplir regularmente durante un año, y al final terminamos acordando con Hacienda que pagando del 1 al 10 tenía un 20% de descuento Claro. sobre los tributos, patente, licencia comercial y servicio a la propiedad inmueble, y si lo adhería al débito automático por el Banco Provincia, un Bueno. 25%. Eso está en Eso está función, está vigente, eso está vigente. vigente y es un premio importante y estimula sobre todo al débito automático, que es importante. Eso le Ujú. garantiza al vecino tener resuelta la cosa y Claro, no no tener que ir. preocuparse, no, obviamente. Porque aparte cuando uno lo tiene que hacer, por ahí se te Claro, pasa el día y dice, hoy, es 12, bueno, se me vencieron las cosas, y uno paga con claro. intereses por que Sí. se olvida, digamos, porque está con otras preocupaciones. Eso lo logramos hacer a mitad de año, porque nosotros ya veníamos trabajando en un esquema de no premiar con esto de las moratorias y de la quita de Claro. intereses a grandes contribuyentes que históricamente se escapaban de sus obligaciones regulares y buscaban la instancia del Claro. perdón, ¿no? Sí. Entonces eso lo veníamos trabajando y generamos esto que es un premio al buen contribuyente. Y a fin de año, en la discusión de la tarifaria, logramos en todas las escalas de la Ujú. tasa de comercio, porque bueno, un Sí. año muy complicado en términos económicos, todos, además del invierno que fue malo, la Ujú. situación económica que no arranca y que fue generando incluso situaciones de despido en algunos sectores y Sí. bueno, crisis, digamos, en el sector comercial. Generamos en las escalas de la tasa de comercio, que es el impuesto, digamos, más importante para los comerciantes de la ciudad, descuentos desde el 62% en la escala, digamos, que Ujú. tuvo un mayor alivio, a por encima del 30%, ¿no? Entre el 60 y el 30% en todas las escalas de la tributación del comercio, una disminución de la responsabilidad a partir de este año, Claro. digamos. Eso es lo que se va a verificar. Y después algunas otras cuestiones que a nosotros nos parecen, digamos, que son importantes. Se avanzó en la regularización dominial. Ujú. Nosotros hace un par de años avanzamos en la regularización dominial del faldeo del cordón del Curruinca, Currinca. del Cerro Curruinca. Y este año con los compañeros de trabajo del bloque se encaró fuerte Chacra 4, Ajá. que también Cierto. históricamente, y la verdad que las familias tienen derecho a que aquella tierra que el municipio dispuso para el desarrollo de sus viviendas la puedan pagar Claro. y regularicen. Pagarlo es importante, no solamente lo que vuelve en el concepto de pago se va a reinvertir en el barrio, el 50% de todo lo que paguen Ujú. los vecinos se va a reinvertir en mejorar las condiciones del barrio, sino que uno cuida lo que fue fruto de su esfuerzo, ¿no? Claro. Entonces es importante que el vecino pague su tierra, que sienta que fue producto de su esfuerzo, que tiene Claro. su lugar donde vivir, donde viven sus hijos, su familia. Así que nos parecía importante eso porque, nada, porque hay que ser justos en esto, ¿no? Mm. Hay vecinos que sin la ayuda del Estado y con su esfuerzo resuelven su situación habitacional. Bueno, hay vecinos que requieren la ayuda de la municipalidad, pero bueno, tienen que contribuir, tienen que Claro. hacer el esfuerzo, tienen que devolver ese esfuerzo que hicieron todos los otros vecinos para que Ujú. puedan tener su tierra. Así que se avanzó en la regularización dominial ahí en Chacra 4, se está avanzando porque es Sí. por etapas, porque es engorroso el proceso, pero se va Claro. avanzando. Y después también sobre la última sesión ahí en una zona compleja
donde hay muchas cuestiones de adicciones y demás, también, bueno, estamos avanzando para ver si de la mano de una organización que trabaja la cuestión de las adicciones, de la salud mental, se puede desarrollar también una instancia de intervención para personas que están en situación compleja con las adicciones. Así que bueno, nada, es un año diverso, un año que también fue un año electoral, atravesado por esa circunstancia. Pero a pesar de eso, nosotros por lo menos pudimos avanzar en esas cuestiones que habíamos definido. Después nosotros tenemos proyectos vinculados a la descentralización del casco urbano, que estamos ahí trabajando, proyectos vinculados al desarrollo de un parque de actividades productivas, que estamos tratando de sanear un proceso también de regularización de una tierra municipal que está en un litigio hace muchos años y que estamos tratando de resolverlo, porque entendemos que este proceso que los vecinos ven de proliferación de galpones en la línea de la Ruta 40, muy desordenado, caótico y en algunos casos fuera de la reglamentación, se tiene que ordenar y San Martín tiene que poder desarrollar un espacio donde concentrar esas actividades. Claro. Con infraestructura, estamos ahí. En una época que se llamaba el área mixta, hace mucho, ¿no? Bueno, la idea con el área mixta ya tenemos una ordenanza que prohíbe el establecimiento de más galpones en la zona de Villa Paúr y de Chacra 4. En esa zona ya no se puede instalar más galpones. Debiéramos avanzar en una reconversión de ese barrio. Sí. Pero para eso necesitamos el desarrollo de un área, de un parque de actividades productivas. Y estamos ahí trabajando en sanear la cuestión dominial de una tierra que el municipio recuperó en un litigio en la época del gobierno de mi padre y que bueno, está en una situación de ahí que hay que sanear, pero la idea es poder avanzar en eso para darle a la ciudad un espacio en condiciones de infraestructura y de concentración de actividades y también de generación de empleo en otras zonas de la ciudad. Nosotros tenemos un problema grave con la concentración de actividades en el centro. Y estamos hablando con Santiago Fernández, de Unión por la Patria, en el Consejo Deliberante. Nosotros estamos también, que ya lo formulamos, una propuesta para la descentralización del centro. San Martín tiene concentrado, para que te des una idea, tiene... Fíjate el tránsito, ¿no? No, el tránsito es producto de eso, claramente. San Martín tiene el 100% de las instituciones del Estado Nacional en el centro de la ciudad, más del 90% de las provinciales, y en el caso de las municipales tiene algunas oficinas en otros lugares de la ciudad, pero concentra el 80% de las... Y después en cuanto a la educación también, por encima del 50% primaria, inicial, secundario, y en el caso del universitario más. Lo sanitario también está fuertemente concentrado en el casco céntrico, pero en el centro vive el 20% de la población. Entonces, sobre la base de los recursos que concentran los 3 niveles del Estado en el centro de la ciudad, podemos pensar en un proceso de descentralización con una inversión que esté sostenida por los recursos que tiene el Estado en el centro de la ciudad. Puede la ciudad descentralizarse sin un costo para el vecino. Como armar un nuevo centro cívico, decimos. Sí. Una vez se habló ahí de los terrenos de la cancha de golf, ¿no? Del polo. De la cancha de polo. Pero nosotros pensamos incluso en una zona que es, digamos, en torno geográficamente dentro del área de influencia del regimiento, pero no visible a la circulación urbana, sin impacto, digamos, y que es factible porque en algún momento se había avanzado en un acuerdo con provincia y nación para la cesión de esa tierra, y a eso hay que ponerle un proyecto de la ciudad que disponga que ahí hay que llevar. Si nosotros hiciéramos eso, sacaríamos del centro de la ciudad más de 1.000 vehículos, por ejemplo, que diariamente vienen a desarrollar actividades laborales o a proveerse de servicios o respuestas, digamos, administrativas en esas oficinas al centro de la ciudad y recargando el área que debiera estar más concentrado en lo turístico y en lo comercial, ¿no? Y todavía tenemos la terminal aquí, bien pegadita al lago, ¿no? Y la terminal, pero la terminal el año que viene, la terminal está en el presupuesto provincial. Para mi gusto,
quedó igualmente mal ahí donde la van a hacer. Bueno, el crecimiento de San Martín es tan exponencial que quizá nosotros debiéramos pensar que la terminal debiera estar pegada al aeropuerto. No sé. Chacra ¿no? 30, Chacra 32. 32 Claro. o fuera del ejido municipal. Es cierto. El predio que también gestionamos en su momento durante el gobierno de mi padre es atrás de la cancha de polo, es un predio de 9,5 hectáreas que tiene acceso por las dos rutas provinciales, la 48 y la 62, y que no es visible. La construcción está pensada en un bajo de ese terreno. Tendríamos una terminal sin que tengamos idea de que la tenemos, porque va a estar en un lugar que no va a estar visible, digamos, para los vecinos que circulan por la Ruta 40 y demás. Eso está en el presupuesto provincial del año que viene, y lo que nosotros venimos viendo es que todo aquello que el gobierno provincial viene comprometiendo en obras de infraestructura para la ciudad se viene concretando. Ayer estuve transitando la ruta Lolog y están las máquinas trabajando. La semana pasada estuve recorriendo la obra de la Escuela Integral de Adultos y Jóvenes con Discapacidad, y también del CEPEN 96, un nuevo CEPEN. En San Martín no se construyó un CEPEN hace más de 20 años. Cierto. Y eso también en Chacra 30. en Chacra 30, y también eso está avanzando muy bien. Se licitó y se... Claro, lo que pasa es que venía muy atrasado. todo. No. Un nivel de atraso. Esto que yo te decía, hace más de 20 años no había un CEPEN en Y construcción. no hablamos de las rutas. No, porque las rutas- el Bueno, estado pero es el malo. estado es malo, pero también hay un compromiso y obra cierta, digamos, Claro. porque vemos el avance de los 12 kilómetros de Mamuil Malal, que es fundamental para el turismo con Chile, el Camino Lolog, va a avanzar el pavimento a Meliquina. Después lo que tenemos que lograr es el acceso al Cerro Chapelco. Hay que completar también por lo menos hasta la entrada de la EP21 la repavimentación de Claro. la ruta 48, porque ese tramo del hospital Claro. está muy malo. Bueno, hay muchas mucho. cosas. Sí, hay sí, un cierto. déficit muy grande en San Martín en obra de infraestructura, sobre todo porque es una ciudad que crece exponencialmente. Exacto. Nosotros triplicamos el ritmo de crecimiento del país. Y como dijiste vos, los contribuyentes son bastante buenos. El vecino de San Martín es un vecino, digamos, cumplidor de sus obligaciones, y que cuida también la ciudad. Necesitamos que la municipalidad, digamos, dé el ejemplo también en el funcionamiento, Claro. porque si tenemos un vecino que cumple y un vecino que cuida mayormente la ciudad, siempre está Sí, el sí, vecino el que que no no cuida. cumple y el que no cuida, eso está claro, como en todos lados. Pero mayormente somos así como vecinos con nuestra ciudad. Necesitamos que el municipio también dé el ejemplo, esté a la altura, haga las cosas bien, digamos, se cumpla en la tarea y se haga bien. Santiago Fernández, muchas gracias por tu tiempo. La pregunta animal que hablábamos recién en broma. Tu padre fue intendente y yo te dije en las elecciones anteriores de que vos eras este candidato y vos me dijiste, no, Martín Rodríguez. ¿Querés ser intendente en la próxima? No, mira, yo lo que creo es que San Martín necesita muchos cambios, necesita San Martín, y cambios que recuperen parte del funcionamiento de la ciudad, de cómo éramos como ciudad en otro tiempo. Y eso requiere un acuerdo muy amplio. No se trata de personas y de nombres propios. No, y además, Ese es yo un a veces a error. ver si vos tenés ganas de hacerlo. No, yo, Si el digamos, ejecutivo o el legislativo. no, yo ya fui concejal y estoy terminando la concejalía, y está bien, y es una experiencia que le tocará a otros vecinos. Es un trabajo complejo, pero que nada, a mí me gusta hacerme cargo de los problemas que tenemos como ciudad y tratar de proponer soluciones. Yo creo que es un error que nosotros pensemos en nombres propios. San Martín es una ciudad, una sociedad riquísima, llena de gente capaz. Sí, pero alguien tiene que ser Sí, intendente. alguien tiene que ser el intendente, pero yo creo que O la intendente. el que sea o la que sea tiene que ser una persona que reúna el acompañamiento de un amplio sector de la sociedad. ¿Vos tenés ganas? Yo tengo ganas de aportar a lo que sea necesario para la ciudad, no en términos personales, Claro. realmente no en términos personales. Mi padre fue intendente, pero tampoco era una persona que la ambición era una ambición personal. A mí eso no me interesa. Yo, en términos personales, quiero que mis hijas estén bien, que mis hermanos. lógico, sí, ya sí. no tengo padres, no tengo abuelos, no tengo tíos, digamos, ¿no? Bueno, me quedan mis hijas, mis hermanos, quiero que ellos estén bien. Claro. Eso en términos personales, mi pareja, vivir bien. Creo que para la ciudad
hay que encontrar un acuerdo entre muchas personas, entre muchos actores, porque San Martín tiene que darse discusiones complejas de funcionamiento, de ordenamiento del Estado municipal, que es un Estado municipal ineficiente y muy pesado para los vecinos. Tenemos que dar la discusión del ejido municipal porque San Martín sostiene muchos servicios y tiene un alto costo el mantenimiento de una ciudad para muchos más de los que tributan en la ciudad. Hay muchas discusiones de peso que nos tenemos que dar en la ciudad. Esto que yo te decía, la descentralización, no lo puede hacer un gobierno, no lo puede hacer una persona, pero son discusiones que nos tenemos que poner todos al frente de eso, independientemente del nombre propio. A mí en los nombres propios, la Argentina está entrampada en la discusión de que si Milei, que si Cristina, y la verdad que esas discusiones no me parecen, personas, ¿no? a mí me parece una macana porque nos enredamos en lo accesorio y no en lo importante. Claro. Lo importante es qué tenemos que hacer y cómo lo hacemos. Ojalá que venga, no sé, quien sea, y que lo acompañemos a hacer las transformaciones que evidentemente tampoco está haciendo este gobierno, digamos. Claro. Yo creo que no es un buen gobierno el que está sosteniendo, el que está llevando adelante Carlos Saloniti, y necesita San Martín transformaciones importantes. Santiago Fernández, muchísimas gracias. Un deseo para este 2026 que recién empieza. Yo deseo que, voy a empezar de lo macro a lo micro, deseo que el mundo no avance en conflictos bélicos. Los conflictos, la violencia deja secuelas que tardan muchísimo en recuperarse y generan odio, generan cosas que después se trasladan a las personas, a las comunidades, van más allá de los gobiernos y de los intereses chiquitos de algunos actores. Creo que eso no sería para nada sano. Ojalá que en nuestro país empiece a haber mejoramiento de las condiciones de vida de la población, que la economía empiece a funcionar mejor, y que no tengamos tampoco enfrentamientos ni la construcción de demonios, porque los demonios de hoy pueden ser los demonizados de mañana y cambiarán los demonios y los demonizados, pero vamos a estar entrampados en la misma, hablando mal de alguien para justificarnos a nosotros, y eso no es la historia de nuestro país. Nosotros somos un país pacífico, con una cultura muy diversa, de procedencias de las más diversas, que nos hacen una sociedad muy rica. San Martín es eso mismo también, una sociedad con mucha migración, con mucha diversidad, y ojalá que desde lo local podamos encontrar un municipio que le dé mejores servicios a los vecinos, que como vecinos cuidemos más nuestra ciudad, que nos sintamos a gusto, la defendamos, aprendamos a convivir mejor. Tenemos todo para hacer una ciudad mejor, nos falta orden, y creo que bueno, ojalá que esas cosas las podamos ir concretando este año, que se empiecen a ver. Muchas gracias. A vos, Víctor, un abrazo.